Hammurabi. ¿Quién es y quién fue? Esta persona fue el rey sexto de la primera dinastía en la antigua Mesopotamia. Este rey es recordado por varias buenas obras, como ser un buen gobernante, legislador y guerrero, no como el presidente actual de la República. Ahora su nombre es algo raro para su nombre actual, pero este proviene de dos palabras, Hamumu y Rabi, la cual su traducción es gran Dios. Sí que lo querían. Este rey estuvo al poder aproximadamente entre 1792 a 1750 antes de la Era Común. Y no solo se caracterizó por lo anterior, sino que también un gran gobernante y administrador. La primera parte de su reinado estuvo dedicada a tareas de paz, a obras de defensa, a la promoción de la economía, organización de la administración y a menesteres de carácter religioso. Construyó grandes fortalezas, silos, canales de comunicación y de regadío. Desecó amplias zonas y asentó en ellas una población numerosa, donde actualmente se demoran 10 años en construir un hospital. En fin, grandes cambios nos prometieron. Al derrotar a los elamitas, extendió los confines de su poderío y reinó en toda Babilonia, Asiria, Siria y otros lugares más. Pero sin duda una de las cosas más importantes que fue es un legislador, pues hizo grabar una columna de diorita, la cual era un código legal, conocido como el Código Hammurabi. Como se mencionó anteriormente, el Código Hammurabi está escrito en diorita, pero hablemos un poco más a fondo de este código legal. Este fue descubierto en una misión realizada por los franceses. Fue encabezada por Morgan. Fue encontrada por allá de 1901 en el montículo de Acrópolis de Susa. El bloque mide 2,25 metros de altura. El contorno de la parte alta 1,65 y el de la sección inferior 1,90. Como dato, en la parte superior encontramos un bato relieve que representa a Hammurabi, el cual está recibiendo el código de Samas, dios de los oráculos y fuente inagotable de la equidad y la justicia. El rey se encuentra delante de la divinidad en una actitud reverente, la mano derecha cerca de la boca y la otra cruzada sobre el pecho. Volviendo con el código legal, la inscripción comprendía 49 columnas, de las cuales 5 han sido borradas. El resto se conserva intacto, salvo algunas zonas ilegibles y dañadas. Ahora, ¿qué sabemos que el código lo va a describir? Para empezar, cabe recalcar que consta de 3 partes, las cuales son el preámbulo, las disposiciones legales y el epílogo. Empecemos explicando el preámbulo. En la gran mayoría del preámbulo se dedica a perpetuar los títulos de Hammurabi y sus hechos gloriosos. Comienza como los dioses Anu, el Supremo, y Bel, el Señor de los cielos y la tierra. Confiaron en Marduk, soberano de la humanidad y los países, y Hammurabi para erradicar el mal y velar porque el fuerte no oprima al débil. De aquí hay unas palabras del mismo Hammurabi que están al final del preámbulo, que es así: cuando Marduk me envió a gobernar a los hombres, a sostener e instruir el mundo, establecí la justicia y el derecho en mi país, e hice la felicidad de los hombres. Ahora hablemos de las disposiciones legales. Continuamos con la parte más importante del código, las leyes, donde en Hammurabi impuso lo que hoy se conoce como el ojo por ojo, diente por diente. También en este cuerpo legal se reconoce el principio de que únicamente el Estado es el titular de la justicia. Una de las cosas notables en el código es que el Estado garantizará la seguridad de las personas cuando no es posible encontrar al criminal. Ojalá se hiciera lo mismo actualmente. Otras partes del código de Hammurabi se refieren al derecho de propiedad, el cual se menciona lo intransferible de los bienes adscritos a las funciones gubernamentales. En la antigua Babilonia, la economía no dependía ampliamente de los esclavos, ya que trabajaban la tierra y realizaban tareas del hogar. Se regularon también las compraventas, donaciones, préstamos,
arrendamiento de bienes y servicios, entre otros, ya que al existir escasez de dinero, la mayor parte de las compensaciones eran especias. Y ahora con la inflación actual, sería fácil hacer lo mismo, pero si pago con una papa en el cine me echan a patadas. Solo se veía la plata cuando se prestaba dinero a los mercaderes en lugares apartados y fuera de la vista del otro. Otra parte del código hace mención del derecho de la familia, el cual se ocupa del matrimonio, divorcio, adopción y otros. Ahora bien, se menciona en este código también el derecho de sucesiones, la legítima participación de hijos e hijas fuera del matrimonio, usufructo, viudas, crianza de hijos menores de desheredación, etc. Y existe un doquier de tarifas de arrendamiento, de diferentes cosas, trabajo a honorarios, boleta por servicios. Por último, cabe mencionar que cuando algún profesional de la salud realizaba algo mal en algún paciente, corría muchos riesgos, ya que si el paciente moría, el médico corría el mismo destino, o que le amputaran una parte de su cuerpo. Finalmente, la última parte del código es su epílogo, el cual empieza de la siguiente manera. Decretos de la justicia que Hammurabi, el rey sabio, estableció. Una ley justa para el país y una norma feliz. En donde en palabras muy breves habla de que gracias a la ayuda de los dioses y la sabiduría de Hammurabi logró aniquilar y destruir a todos sus enemigos, ya que fueron ellos los dioses quienes lo eligieron para poder gobernar, y su cetro simboliza la rectitud. Y también lo más importante, decía que las autoridades que vendrán después de su gobierno deberán consultar el código de Hammurabi y establecer la justicia para que todo sea próspero, y en donde se enumeraran los crímenes dignos y las maldiciones que se le caerían a los criminales, ya que no importa cuál fuera su dignidad. Se llama a 12 dioses con la intención de que maldigan y castiguen a los irrespetuosos. Finalmente, y a modo de resumen, se enumeraron las leyes del código y a qué sector pertenecía cada una. Solo leeremos las relacionadas con la medicina y la farmacia. Las leyes habla de empezar con eso y continuar de una forma similar. Bueno, empecemos de la ley de la 1 a la 5. La mentira y el falso testimonio. La otra ley, de la 6 a la 25, el robo. La siguiente ley, 26 a la 41, la protección de las posesiones reales. De la ley 42 a la 66, la agricultura y la ganadería. Y por último, de la ley 67 a la 111, las leyes perdidas. Como se ha reflejado con anterioridad, en este grupo de las leyes se han perdido grande parte de ellas, por lo que realmente no se ha encontrado la separación entre los dos temas bien diferentes. Por un lado, las leyes referentes a la vivienda, y por otro, lo que regulan el comercio. Estas últimas, por cierto, otra de las actividades importantes del mundo antiguo. De todas ellas me ha llamado la atención una de que regulaban los bares de la antigüedad, que ya podían vigilar bien a su clientela, si no querían acabar mal. Y en la ley 109 hay una frase donde dice: si en la casa de una vendedora de vinos se reúnen rebeldes y se les apresa para conducirlos al palacio del gobernador, aquella merece ser condenada a muerte. Las otras leyes, de la 112 a la 126, los banqueros bien controlados. Y la otra ley, de la 127 a la 194, las relaciones personales. De la ley 195 a la 214, la ley del talión en su máxima expresión. Ojo por ojo, diente por diente, o miembro por miembro. Es decir, la ley del talión es estado puro, pero eso sí, sin olvidar la condición social del individuo. De ahí que la sociedad esclavista queda totalmente dibujada en las dos leyes siguientes. 204. Esta frase dice así: si un noble pega en la cabeza a un noble, pagará 10 sicles de plata. Y la siguiente ley, 205, dice así la frase: si un esclavo golpea en la cabeza a un hombre libre, se le cortará una oreja. Haciendo los correspondientes cálculos, una oreja valía 10 sicles de plata,
Además, el código Hammurabi tenía escondidas leyes de protección a las embarazadas, con penas un poco ridículas, y contando con la ampliación de la correspondiente ley de Talión, y por supuesto sin olvidar la distinción de clases, en el cual la ley 209 dice así la frase: si alguno golpea a una mujer libre y la hace abortar, pagará por su fruto 10 sicles de plata. Y en la siguiente frase, en la ley 210, dice así: si esta mujer muere, se matará a la hija del agresor. Es decir, si volvemos a hacer cálculos, tenía la misma multa un noble que daba un guatazo a otro noble, que individuo a que base de golpes provocaba el aborto de una mujer. De la ley 215 a la 277, el turno de las otras profesiones. Si antes nombrábamos la agricultura y la ganadería con sus leyes particulares, el resto de las profesiones del imperio babilónico también se estaban regidas por el código Hammurabi. Tras leerlas podemos llegar a la conclusión de que no era nada sencillo dedicarse a Babilonia a las profesiones liberales. Para muestra de dos ejemplos, el imperio referente a los médicos y el segundo hacia los arquitectos. En la ley 209 hay una frase donde dice: si un médico trata al esclavo de un noble de una enfermedad grave con el punzón de bronce y lo mata, devolverá al esclavo por esclavo. En la siguiente ley, en la 229, dice así una frase: si un arquitecto ha construido una casa para alguien y no la ha hecho sólida, si la casa se derrumba y mata al propietario, este arquitecto merece la muerte. Y de la ley 278 al 282, los esclavos. Incluso para esto eran los últimos esclavos. Una sociedad esclavista como la babilónica tenía que estar reflejada en las leyes. Visto lo visto, y releyendo el código Hammurabi, los esclavos de Babilonia tenían una vida muy complicada. Evidentemente, para el que compraba era diferente, ya que incluso los esclavos llegaban con certificado de garantía, en donde se dice así, en la ley 278, dice así: si alguno ha comprado un esclavo macho o hembra, y si éste antes de terminar un mes se vea afligido de una enfermedad, el comprador se lo devolverá al vendedor y recuperará lo que pagó. Una de las tareas de Hammurabi fue unificar las distintas leyes que regían en su territorio. El monarca usó la religión para legitimar su obra, ya que era entregado por el dios Shamash. Y bueno, él tenía como objetivo principal unificar el reino a través de un código de leyes comunes. Para eso, Hammurabi mandó a esparcir copias de este código en varias regiones del reino. Y como dato, en la estructura del código de Hammurabi no solo se limitaba a establecer los delitos y castigos, su contenido también explica cómo se dividía la sociedad y se describen los grupos sociales existentes. Al igual, también podemos encontrar cómo trata de los precios y los salarios. Estos últimos varían de la profesión, y otros aspectos como por ejemplo, los médicos debían cobrar diferentes según atendieran a un esclavo o un hombre libre. También aparecían algunos delitos expresamente, lo que de acuerdo a los historiadores podría indicar que podrían ser los más habituales. Entre ellos se encontraba el robo, los daños a la propiedad o los derechos de los esclavos. Otro dato que tiene que ver con las leyes era la ley de Talión, en que, aunque se consideraba en el siglo XXI como una ley primitiva o exagerado, lo cierto es que esta ley se puede considerarse un avance dentro de su contexto histórico. Y por último, otro dato de la ley de Talión es que antes de ella la víctima podía realizar su venganza personalmente y de la manera que bien entendiera. Con la ley de Talión, la pena debería ser adecuada al crimen y ejecutada por una institución específica. Y bueno, yéndonos al contexto de no las leyes, entrando del lado de antes que ocurriera todo esto, Hammurabi, cuando llegó al trono de Babilonia, luego de la muerte de su padre, se encontraba en medio de monarquías mesopotámicas, mucho más consolidadas que la suya, como la Arsa en el sur y Eshnur en el noroeste, y el gran reino de la Alta Mesopotamia controlado por el también amo Reo Shamsi Hadad. Hammurabi invirtió 33 años de su reinado implementando políticas de alianzas, interesadas para luego empezar la conquista militares.
Además, utilizando sus diversas habilidades personales como la astucia, intelecto y eficacia militar, pudo revertir la situación de Mesopotamia a su favor, aunque la conquista de su imperio fue un proceso muy largo, y al final de su reinado se numeraron un total de 26 ciudades que formaron su parte de su imperio, conocido por los historiadores de la actualidad como Imperio Paleo-Babilónico. Hammurabi. ¿Quién es y quién fue? Esta persona fue el rey sexto de la primera dinastía en la antigua Mesopotamia. Este rey es recordado